Estamos estudiando el libro de Hebreos, hermanos. El libro de Hebreos, lo vamos a decir una vez más, nos presenta a Jesús como nuestro sacerdote. Jesús como aquel que se ofrece en sacrificio personalmente, sangrante, sufriente, para librarnos de la ira, para librarnos del pecado, de la maldición. Es muy importante esto que estamos considerando. Mire, hay cosas que se hacen públicas y que creo que en algún momento las vamos a conocer y por eso mismo se las comparto acá. Como iglesia necesitamos cuidar nuestra doctrina. La doctrina es importantísima. La doctrina es aquello que confesamos, aquello que creemos. Pero a veces pasa que desviamos un poquito. Si no cuidamos esto, nos podemos desviar de la doctrina y empiezan a aparecer ciertas ideas que no se ven a todas luces como engaño o como mentira, pero que si se descuidan terminan yéndose hacia otro lugar. Es decir, la doctrina es algo que tiene que estarse cuidando continuamente, porque cuando te das cuenta, si la descuidas, ya terminamos lejos de lo que Dios ha ordenado en su palabra. En el estado vecino de Tabasco, en el estado de acá del Golfo de Tabasco, estos días pasados se organizó una campaña evangelística. Por alguna razón, nuestros hermanos de Tabasco les encanta todavía hacer eventos multitudinarios donde traen a alguien así como de mucho renombre, con mucha habilidad para hablar en público, con mucho don de gente, le dicen, que tenga así como un mensaje de esos potentes para que la gente se sienta motivada. Entonces quisieron traer a un personaje que ciertamente es muy famoso, que ciertamente es muy influyente incluso en el ámbito eclesiástico, pero que no comparte nuestra doctrina. Ese es el problema, ¿no? Es decir, es alguien que es famoso porque un día, así, de esas cosas que se le ocurren a alguien, sacó una espada, literalmente una espada, y dijo, con esta espada voy a ungir al siervo del Señor, y ungió a un apóstol, y ungió a un profeta, y después le da la unción a no sé qué personaje. Está todo un borlote. Y luego lo invitan acá a México. Gracias a Dios, en nuestra iglesia existe algo que se llama orden, ¿sí? Es decir, si un día el pastor Samuel Hernández le entra la chiripiorca y quiere andar imponiendo manos y hablando en lenguas, el consistorio tiene toda la autoridad para decir, señor Samuel, venga para acá. Esas cosas no son de la iglesia presbiteriana y nos meten en cintura, ¿ok? Si la iglesia Príncipe de Paz, así completitos, nos saliéramos de orden y empezásemos a hacer desmanes y cosas fuera de lo que establece nuestra doctrina, hay una autoridad superior que se llama el presbiterio. Nos podrían venir a reprender. ¿Qué les pasa a ustedes? Cuiden su doctrina y cuiden lo que hacen. Y encima del presbiterio hay un sínodo y encima del sínodo está la asamblea general. Puede parecer como muy complicada la cosa, pero ayuda precisamente a que mantengamos el orden. Pues bien, los que invitaron a este señor, quiero llamarle hermano, quiero pensar que es hermano, pero que ha equivocado su doctrina y que está a tiempo de enmendarla, recibieron de parte del órgano superior, que es el sínodo, una carta. Esto lo digo porque esto es público, no es chisme, esto es público, esto se hizo público y por eso lo estoy comentando. Se hizo público, el sínodo dice, nosotros no apoyamos tal evento, no podemos evitar que alguien vaya, pero no estamos de acuerdo en que vayan. Tal como yo como pastor le digo, usted no tiene por qué andar viendo los sermones de Cash Luna y de Benny Hinn, hermano. Si usted es presbiteriano, usted no tiene nada que andar haciendo, pero pues yo no puedo llegar a su casa y apagarle la televisión, allá usted. Pero oficialmente le decimos, eso no va con nuestra doctrina, ¿no? Así pasó, la autoridad dijo, ese evento no va. Y aún así se realizó. Y allí está en Facebook la predicación del predicador Motesi, así se apellida. Cuando usted escucha la exposición, dice, wow, pero ¿qué puede tener de malo? Y le invito a que lo haga, de verdad, le invito a que usted con ojo crítico, con actitud de bereanos, ¿se acuerdan que eran los bereanos lo que escuchaban y iban a las escrituras a ver si esto era así? Vea esa predicación. Ciertamente se menciona el amor de Dios. Cristo te amó y murió por ti, Cristo murió y te ama, sean lo que seas, hagan lo que hagas, Cristo te ama, y cierra con una invitación a recibir a Cristo como tu Salvador. Hasta ahí, ante el ojo
más flexible, diríamos, ¿cuál es el problema con eso? Y a veces el problema, hermanos, no está en lo que se dice. Quiero aclarar eso. A veces el problema doctrinal no está en lo que se dice. A veces la falla doctrinal está en lo que no se dice, lo que no se precisa. Y es que cuando estamos leyendo un libro como Hebreos, nos lleva a tener que entender qué hizo Jesús, porque no podemos a estas alturas seguir solo diciendo que, bueno, es que Dios nos amó y Cristo murió. Sí, pero ¿por qué murió? Pues es que te amaba. Sí, pero también mi mamá me ama y no muere por mí. Pues es que para que veas el grado de su sacrificio, ¿qué sacrificó Jesús? Pues su vida. ¿Solo su vida? Pues la cruz y los clavos le dolieron. ¿Solo la cruz y los clavos? ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué conceptos deben estar presentes cuando se expone el Evangelio? Porque no es solo hablar del amor de Dios en general. Todo el mundo da por hecho que Dios nos ama. Todo el mundo. Si usted va ahorita y se para aquí enfrente y a toda persona que pasa le pregunta, ¿sabía usted que Dios ama a las personas? La gente dice, sí, Dios ama a las personas. Vaya usted a cualquier plaza y pregúntele, ¿sabes que Dios te ama? La respuesta es, sí, claro, Dios me debe amar. Pero ¿sabes que Dios te ama tal como eres? Pues por supuesto, pues yo soy una linda criaturita, ¿no? Dios me ama tal como soy. No, la gente da por sentado que Dios le ama. Una exposición del Evangelio tiene que incluir conceptos como el pecado y la ira de Dios. Y eso es de lo que no habló el hermano Motese. Habla del amor sin hablar de la ira. Cuando usted le habla a una persona, su amigo, su compañero de trabajo, su compadre, usted tiene que hablarle del amor de Dios, pero en contraste con su ira. Y dejar claro, usted no se merece el amor de Dios. Usted se merece la ira de Dios. Así como hablamos del cielo, hay que hablar del infierno. Todo mundo quiere irse al cielo, pero lo que merecemos es el infierno. Y hay que decirlo con todas sus letras. Y lo que hace Jesús en la cruz no es solo padecer la corona de espinas y los clavos. No, eso también Pedro lo padeció según una tradición que dice que Pedro fue crucificado. No, Jesús, aparte de las espinas y los clavos, padeció la ira de Dios con el mismísimo infierno viniendo sobre él. Nosotros creemos eso. El infierno fue derramado sobre Jesús. La ira de Dios cayó sobre Jesús. Lo que hace Jesús en la cruz es intercambiar nuestro lugar bajo la ira de Dios. Estos conceptos tienen que estar presentes. Y son los conceptos que no están presentes en la exposición que le estoy contando. Cuando usted le habla a la gente de que Dios es amor y te quiere amar y bendecir, cualquiera está dispuesto a rendirse ante este Dios de amor. Pero cuando usted le dice, pero antes que tú entiendas el amor de Dios, tienes que entender que Dios te aborrece, Dios te abomina y Dios odia el camino que tú has venido andando sin Él. Y tú te mereces el infierno, pero además, algo más, antes de que Él sea tu Salvador, tú te tienes que rendir ante Él como tu Rey. Por favor, revise todos los cantos que hoy hemos entonado. Todos hablan acerca de Jesús como Rey. Usted no puede tener a Jesús como Salvador si no le tiene como Rey. Mucha gente quiere a un Jesús Salvador, hacedor de milagros, ayudador en problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares, problemas matrimoniales, pero no quiere tener a un Rey. ¿Y sabe qué? No se puede. No se puede escoger lo que uno quiera de Dios y lo que uno no quiera de Dios. No puede, sino Dios, quiero que seas el que me resuelva problemas, pero no quiero que seas el que me ponga órdenes. No se puede. No puede usted decirle a Dios, Dios, quiero que me eches la mano cuando me va mal en el trabajo y cuando me enfermo, pero por favor no te metas en este asunto y en este asunto porque es muy personal. No se puede. Él tiene que ser el Rey de toda tu vida si esperas que sea el Salvador de tu vida. Y eso es lo que hay que dejar en claro también. Cuando le decimos a la gente, ven a Jesús porque Dios te ama, hay que dejar en claro que la otra opción es merecer su ira y ser condenado. Aquí no hay puntos intermedios. No es como, bueno, si no quieres venir a Jesús, pues que te vaya bien. No, no te va a ir bien. Si no te rindes a Jesús, no te va a ir bien. Si no te rindes a Jesús, acabas bajo condenación y muerte eterna.
Y si te rindes a Jesús, tendrás tu salvación. Así es que estos son los conceptos que hay que cuidar, hermanos. Como le digo, el error doctrinal muchas veces no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Aquello que no se está precisando y que por eso mismo la gente podría escuchar y decir, pues oye, cristiano. Habría que ponerle más cuidado a lo que se dice para poder afirmar que efectivamente ha sido el evangelio predicado. Pero aquí estamos leyendo Hebreos, y en Hebreos se nos presenta a Jesús, de hecho, como ambas cosas que estamos diciendo, como Rey y como Salvador. De eso trata Hebreos, de decirnos que Jesús es el Rey, pero además que Jesús es el sacerdote que intercede por nosotros. El domingo pasado estábamos considerando cómo Jesús es este sumo sacerdote del nuevo pacto, sumo sacerdote de orden celestial, no débil como nosotros los humanos, confiable. Usted puede confiar absolutamente en que Él nos va a ayudar. Compasivo, Él es solidario con nosotros. Y decíamos esto la semana pasada, para recordar un poco. El sacerdocio de Jesús, hermanos, no es la atención al cliente, ¿sí? Hablábamos de eso. No es como nosotros viniendo a exigir un servicio mejor porque estamos pagando por él. Usted puede ir en un restaurante, en un hotel, a exigir sus derechos. Usted está pagando, usted exige sus derechos. No funciona así con el sacerdocio de Jesús. No es que venimos a la atención al cliente a decir, oye Jesús, merecemos un mejor servicio, ¿no? Es en realidad caridad al indigente. Venimos suplicando, venimos pidiendo, clamando misericordia. Cuando pensamos en el sacerdocio de Jesús, su ayuda, su auxilio, estamos hablando de algo que recibimos por compasión, por clemencia, por misericordia, por gracia, por caridad. Es más, esta última palabra quizás hasta parece muy dura, pero es así como fuimos amados, por lástima. A lo mejor en nuestro orgullo no nos pasa la idea de que damos lástima. Somos tan orgullosos a veces que decimos, no, yo no quiero andar causando lástimas. Pero le comunico que usted le dio lástima a Dios. Para estar hoy usted salvo, redimido, para estar usted hoy cubierto de la gracia de Cristo, usted le dio lástima a Jesús. Jesús lo vio y dijo, mira, pobre pecador, pobre inmundo, pobre perdido, me da lástima y tendré de él clemencia y misericordia y caridad y compasión. Hebreos 4:16 cierra con esta promesa, esta afirmación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso alcanzamos, ¿se da cuenta? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por esta razón, hermanos, estamos en contra de esta presentación de Jesús que prácticamente parece como si Jesús le estuviera rogando a la gente. Eso es lo que está mal en las famosas campañas evangelísticas, donde se habla de un Jesús diciendo algo así como, ándale, por favor, ábrele la puerta de tu corazón, dale una oportunidad a Jesús. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, no le vas a abrir. Hermano, esa forma de presentar a Jesús casi es como si nosotros le tuviésemos misericordia a Jesús, diciendo, ándale pues Jesús, te voy a dar una oportunidad, te voy a dar chance de que entres a mi vida y a ver si puedes echarme la mano, Por eso incluso usted no ha escuchado que su servidor, en ya casi 14 años, una sola vez haya dicho algo así como que acepte a Jesús en su corazón. Usted no acepta a Jesús en su corazón. Usted se rinde a Jesús. Usted no le abre la ventanita o la puertita de su corazón a Jesús. Usted se rinde en obediencia, clamando, ¿qué cosa? Misericordia. No soy nada, no tengo nada, no valgo nada. De hecho, sí merezco algo, el infierno y la furia de la ira de Dios. Pero si este Dios tiene clemencia de mí, si este Dios tiene caridad hacia mí, si este Dios tiene lástima de mí, entonces ya la hice. No iré a condenación. Este Dios, el Dios de las Escrituras, hermanos, no anda limosneando atención, no anda pidiendo caridad. Él anda dando caridad a los que la necesitamos.
nosotros, perdidos, errantes, tristes, corruptos, transgresores. De eso trata el mensaje de toda la Biblia, ¿ok? Pero Hebreos particularmente nos habla también de eso. Ahora, recordemos que en el estudio de la carta a los Hebreos, pues necesitamos pensar como hebreos. Y es algo que lleva tiempo, porque es como pensar en cómo era la vida en tiempos de los judíos, cómo era la vida en el reino de Israel, cómo eran las cosas en su forma de organizarse. Pensemos un poquito como hebreos. Sucede que los judíos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía al menos, cuando ya fue establecida la nación de Israel, tenía 3 tipos de oficiales o 3 tipos de ministros, ¿sí? Estaban los reyes, el rey en turno, estaban los sacerdotes y estaban los profetas. El rey vivía en Jerusalén. David llegó a ser de Jerusalén la capital del reino. Se hizo una casota, un palacio, y allí gobernaba el rey, en un trono. El rey era básicamente una especie de juez, alguien que atendía asuntos legales. En otro lugar, que era el templo, ahí estaba el sacerdote. Y el sacerdote lo que hacía era ofrecer sacrificios, ya saben, como un intermediario entre el pueblo y Dios. Oraba por el pueblo para pedir el perdón de Dios. A veces Dios levantaba a los profetas. ¿Qué eran los profetas? Personas que recibían un mensaje de Dios para ir generalmente a reprender al rey que no estaba haciendo su trabajo, al sacerdote que no estaba haciendo su trabajo, o al pueblo que ya se le había salido de orden a Dios. El profeta llegaba como una especie de regaño diciendo, hey, Dios está enojado porque ustedes no están haciendo lo que Él mandó. Así es que tenemos 3 tipos de ministros, los reyes, los profetas, los sacerdotes. No son 3 poderes, no piense como mexicano, a veces pensamos como en la República Mexicana, no en poder ejecutivo, legislativo y judicial, no funciona así. En Israel hay solo un poder. ¿Sabe cuál es el poder? El poder de Dios. Dios manda. Si un rey no le complacía, Dios lo quitaba y ponía otro. Si un sacerdote no le complacía, Dios lo quitaba y ponía otro. Ahí no hay elecciones, ahí no hay consultas populares, ¿ok? Ahí hay la voz del rey, que es Dios, y los súbditos, de entre los cuales surgen estos reyes, sacerdotes y profetas. Cada quien tenía que hacer su función, ¿sí? De hecho, no podían andarse entrometiendo en las funciones. ¿Usted se acuerda de un tal Saúl? ¿Se acuerda de Saúl? ¿Se acuerda de este? Fue el primer rey de Israel. Ya le dije, el rey tenía que gobernar, ejercer justicia. Un día, la historia nos cuenta, allá en 1 de Samuel 13, del 8 al 13, que estaban en la guerra. Llega Saúl con todo el ejército, allá está el ejército enemigo, pero Samuel le dijo a Saúl, mira Saúl, te vas a esperar 7 días. Después de 7 días yo voy a llegar, voy a ofrecer sacrificio a Dios para que nos bendiga en la batalla y entonces le entramos a los guamazos, ¿ok? Ese Saúl esperó 7 días. Dice 1 de Samuel 13, del 8 al 13, Saúl esperó 7 días. Después de esos 7 días no llegaba Samuel, como muchas personas nos impacientamos, y dice que Samuel no venía a Gilgal, que era donde estaba el campo de batalla. El pueblo empezó a desertar. No hay nada peor para un capitán que ver que su ejército se le empieza a ir. Y entonces Saúl se llena de temor y dice, pues últimamente un sacrificio cualquiera lo puede hacer. Y ese Saúl, el rey, se pone a hacer sacrificios que no le correspondían al rey, le correspondían al sacerdote. Y como de película, apenas está terminando Saúl de hacer el sacrificio, ¿quién cree que se va apareciendo por ahí? Samuel. Y Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, que Jehová tu Dios te había ordenado. ¿Nota eso? Saúl es el rey, pero en Israel el rey no es el mandamás. El rey es un súbdito de Dios. Lo que Dios mande se cumple. Y en esta situación, Saúl no obedeció. De hecho, Saúl fue un desobediente en todo su reino, ¿sabe? Una y otra vez se le va a juzgar como aquel que no obedeció
a Dios. Eso es importante cuando entendemos esto. Lo mismo pasa acá entre nosotros, ¿sabe? Ciertamente, como ya dijimos, tenemos a veces algún cargo, algún ministerio, pero en realidad el jefe de jefes en la iglesia de Cristo es Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos sus súbditos y estamos para lo que Él mande y diga. El libro de Hebreos entonces va a explicar cómo cuando Jesús llega hay ciertos cambios. Jesús ciertamente es ciertamente es sacerdote, pero es un sacerdote, dice Hebreos, según el orden de Melquisedec, o sea, según el estilo, la forma de Melquisedec. Tiene su Biblia, Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, nota, Salem es Jerusalén, ¿saben? Es lo mismo. Jerusalén, Salem, es el mismo lugar. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Quién es Melquisedec? Apenas se nos dice tantito de él allá en Génesis, pero en Hebreos, el autor de Hebreos lo va a citar una y otra vez para decir, a ver. Es importante que entiendan que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio incluso de Aarón, porque Aarón es sacerdote, pero Melquisedec es rey y sacerdote. Era rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo. Él bendijo a Abraham y Abraham le terminó dando los diezmos a Melquisedec. ¿Y qué significa su nombre? Rey de justicia, rey de paz. Hermanos, eso hace Jesús por nosotros. Trae justicia y trae paz. Jesús es nuestra justicia delante de Dios y Jesús ha hecho la paz entre Dios y nosotros. Por eso es tan importante la figura de Melquisedec en la Biblia, al menos en el libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos 5, porque ahí es donde estábamos inicialmente, y consideremos un poquito esta frase, la frase de Hebreos 5:4. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Cuál honra? La de ser sacerdote. Le digo que allá en Jerusalén y en el pueblo de Israel, no es algo así como que alguien diga, yo quiero ser sacerdote. No funciona así. No puedes hacer campaña para ser sacerdote. Te tiene que elegir Dios. Nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios. Hermanos, cuando pensamos en los sacerdotes, a lo mejor hablamos de algo que a nosotros nos resulta bastante familiar. Pero consideremos algo que es importante. Cuando Dios constituyó sacerdotes, Dios estaba pensando en nosotros, ¿sí? Dios tomó previsiones pensando en nosotros. De hecho, cuando lo consideramos, el que una persona tenga consideraciones hacia nosotros es ya un acto de servicio. Cuando alguien de nosotros va a salir, bueno, los que son papás van a entender esto mucho mejor, creo. Cuando vamos a salir de viaje, tomamos consideraciones por nuestros hijos, ¿no? Decíamos, vamos a salir de viaje, pero llévale su Dramamine a la nena porque se marea y pasa algo, ¿no? ¿Ha hecho eso alguna vez? Tomamos consideración por ellos, ¿no? Vamos a comer y pedimos una pizza, pero que no le pongan chile porque a este chiquito no le gusta el chile. Consideramos, ¿no? Invitamos a alguien a nuestra casa, pero no compramos coca porque a la visita no le gusta la coca, le gusta la Pepsi. Y por amor a la visita, le compramos. ¿Alguien ha tenido consideraciones por usted así? Se siente rico, ¿no? Cuando alguien tiene consideraciones por ti, cuando dice, esto fue preparado pensando en ti. Se acordaron, lo consideraron.
Y cuando lo piensas, esa consideración fue un servicio. O sea, esta persona se tomó el tiempo, quizá hizo el gasto para tener un gesto especial por ti, y es básicamente un acto de servicio. Te está sirviendo. Bueno, cuando Dios dijo, a ver, entre las muchas cosas que no pueden faltar en mi reino, no puede faltar un sacerdote, porque mi pueblo necesita sacerdotes. Pareciera cosa común, pero solo piense cómo los gobernantes no piensan generalmente en sus súbditos, no piensan en nosotros. No lo hacen de verdad. De alguna manera los gobiernos como que piensan en cómo sacar provecho de sus gobernados, pero no tienen mucha consideración de nosotros. Me acaba de decir un alumno, antier tuvimos graduación en el seminario, y este alumno consiguió una beca para Estados Unidos en un seminario. Pero me dice, pero pastor, hace 2 meses metí mi solicitud para una visa. ¿Sabe cuánto falta para mi cita? 5 meses. ¿Y sabe a dónde me mandaron a mi cita? A Reynosa, Tamaulipas. Vive en Mérida. Y cuando pregunta, ¿y cómo le hago? Pues vaya a Reynosa. ¿Y con qué ojos? Pues dale su boleto. Qué considerados, ¿verdad? No son considerados, a eso me refiero. Los gobiernos ya, pues mira, ahí está, si te gusta, si no te gusta, pues es tu problema, ¿no? Voy aquí a la clínica que me toca atención médica de primer mundo, ¿no? Y el clima está bien sabroso en el consultorio del doctor, pero ¿qué nos toca lo que estamos esperando afuera? ¿Qué clima nos toca? Pues el calorcito, ¿no? Y ahí sí, hay un garrafón con agua fresquecita, pero para uso exclusivo ¿de quién? Del personal, pero yo estoy como derechohabiente, ¿no? Sí, pero usted aguante, sí. A eso me refiero con que en realidad los gobernantes no tienen consideración de sus súbditos. Otra cosa sería, ¿no? Que nos dieran una atención bonita, así, siéntese, tome lugar, su clima, quiere un poquito de agua, pero eso no va a pasar. Jesús lo dijo, los gobernantes de esta tierra se sirven de sus súbditos. Por eso es importante entender que cuando hablamos de nuestro Rey, Jesucristo, Él sí es muy considerado, hermanos. Él sí nos vio necesitados. Él sí nos vio en angustia. Dijo, voy a ayudarlos. Van camino al infierno. Yo muero por ellos. Merecen la ira. Échame la ira sobre mí. Yo la absorbo. Yo los amo. Van a pecar. Vamos a proveerles un sacerdote para que interceda por ellos. Cuando Dios estableció sacerdotes, estaba pensando en nosotros, que íbamos a necesitar un mediador entre Dios y nosotros. En Israel hubo veces en que faltaron muchas cosas, pero nunca faltó en Israel un sacerdote. Siempre hubo alguien cumpliendo la tarea de mediar por su pueblo. Claro, era una mediación todavía, pues, incompleta y deficiente, porque no había llegado el sumo sacerdote Jesucristo. Dicho de otra forma, ¿quién necesita sacerdotes? ¿Por qué Dios pondría sacerdotes en el pueblo? ¿Quién los necesita? Dios no. Dios no necesita sacerdotes, hermanos. Nosotros necesitamos sacerdotes. Y eso es lo que dice Hebreos 5 del 1 al 2. Mire cómo dice Hebreos 5 del 1 al 2. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Nota eso? Para ayudarnos a nosotros. Es para nosotros. En lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de dignidad. ¿Quién necesita sacerdotes? Los hombres. Nosotros como humanos. ¿Y por qué necesitamos sacerdotes? Pues para que presenten, dice el texto, ofrendas y sacrificios por nuestros
pecados. ¿Por qué necesitamos sacerdotes? Porque somos pecadores. Y necesitamos un abogado, ¿no? Necesitamos un intermediario que nos ayude delante del trono de Dios. ¿Qué es pecado? Hasta el día de hoy, nuestros símbolos doctrinales, nuestras declaraciones de fe, así definen el pecado. Pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Dios tiene una ley perfecta, resumida, si usted quiere verlo así, en los 10 mandamientos. Es una ley de santidad y perfección. Nosotros no vivimos conforme a esa ley, aunque lo intentamos, aunque queremos hacerlo. Fallamos en 1, 2, 3, 4 puntos, quedamos fuera de la conformidad con la ley de Dios. Y otras veces no solo no nos conformamos a ella, la transgredimos, la desobedecemos. Estamos en un serio problema porque no estamos conformados a la ley de Dios y la transgredimos. Y eso es pecado. Y entonces por eso es importante lo que dice Hebreos 5, del 1 al 2. El sacerdote ofrece a favor de nosotros, por causa de nuestro pecado, sacrificios y ofrendas delante de Dios. ¿Por qué razón? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Consideremos esas 3 palabras, hermanos: ignorancia, extravío, debilidad. Y veamos que en esas problemáticas radica nuestro pecado. Ignorancia, extravío, debilidad. Vamos a ver una por una. Primero que nada, nuestra ignorancia, hermanos, requiere un sacerdote. Hay una norma en las leyes, en derecho, no sé exactamente cómo dice, pero es algo así como que ignorar una ley no te exenta del castigo por quebrantar esa ley. ¿Ok? Yo no sabía que los reglamentos de tránsito no son iguales en todo el país. Allá en el norte, en mi tierra, al menos en Tamaulipas, todas las vueltas hacia la derecha, todas son libres. Usted puede dar vuelta a la derecha con precaución, siempre. Me entero que aquí en Mérida no. Y me enteré porque me llamó la atención un oficial. Ahí voy yo muy campante, dando vuelta en todas las que son vuelta a la derecha. Y me para un oficial un día. Y dice, ¿por qué se da la vuelta así? Pues me la di con precaución. No se puede. Pues no sabían. Pues aunque no sepas, todo ya quebrantó el reglamento, ¿no? Sí, o sea, ser ignorante de la norma no me exenta de que me den mi infracción. Afortunadamente tuvo compasión de mí. Y me dijo, pues, lea su reglamento, no está en Tamaulipas, está en Yucatán. Bueno, nosotros, hay veces que quebrantamos la ley, hermanos, por ignorancia. De hecho, muchas veces quebrantamos la ley de Dios por ignorancia. Una vez el salmista le pide a Dios, si él dice salmo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Conforme vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, hermanos, debe pasar que nos damos cuenta de que hay cosas que no sabíamos que eran pecado, pero que después nos damos cuenta que son pecado. A lo mejor antes veíamos como evidentes ciertos pecados, pero otros pecados ni nos dábamos cuenta. Pero de pronto estar expuestos a la santidad de Dios nos muestra que hay cosas que para Él son pecado. El egoísmo, el orgullo, la vanidad, quizás no eran tan evidentes para nosotros como pecados, pero nos vamos dando cuenta. Pero decimos, Dios, es que yo no sabía. Pues sí, no lo sabías, pero eso no te libra del que cometiste estos pecados. Pero por eso mismo estaba el sacerdote, para que la ignorancia de su pueblo pudiese ser perdonada, ¿sí? Y es así donde usted y yo ignoramos muchas cosas que sin duda estamos haciendo mal, pero nuestro sumo sacerdote, Jesús, intercede por nosotros. Imagínense a Jesús diciendo eso. Imagínense a Jesús diciendo, mira, Padre, ten piedad de ellos, son
son los ignorantes todavía de tu ley, todavía no entienden. Ahí estoy moldeándolos, ahí estoy dándoles tu luz, pero todavía ignoran muchas cosas. Este es un golpe al orgullo, ¿sabe? Porque si algo distingue al necio, ¿se acuerda qué es el necio? En su propia opinión, ¿cómo es el necio? Ignorante no. En su propia opinión, el necio es sabio. El necio se ve como que se la sabe de todas. Por eso requiere humildad venir al Señor y decir, Señor, yo necesito que tú me ilumines, me guías, porque ignoro el camino que debo seguir. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, cuando le habló, por cierto, a los griegos que se creían como la crema innata de la filosofía, ¿no? Llega un día Pablo y les dice, noto que ustedes son muy religiosos, pero hay un Dios al que no conocen, y ese Dios es el que les llama a arrepentimiento. Y luego les dice ignorantes. Hechos 17:30 les dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Eso es humillante. Para los griegos es humillante. Y para la generación del siglo XXI que tiene un título, un doctorado, una maestría, también es humillante. Decirle, usted sabrá mucho de muchas cosas, pero respecto a Dios, usted es un ignorante. Usted no sabe quién es Dios. Usted necesita conocer a Dios de verdad. No se preocupe, Dios está dispuesto a perdonar su ignorancia. ¿Y qué es lo que demanda Dios de los que ignoran quién es Él? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Me encantan los términos de la Biblia otra vez. Nota cómo aquí no es algo así como aconseja que se arrepientan, ¿no? Les pide que se arrepientan, ¿no? Les anima que se arrepientan, les solicita que se arrepientan. No, ¿qué hace Dios? Manda, ordena. No está preguntando si le parece o no le parece. Esta es la forma de encontrar salvación. ¿Era usted un ignorante? No se preocupe, vamos a resolver la ignorancia. Dios se le da a conocer. Aquí está, el Hijo de Dios encarnado, muerto, sepultado y resucitado para que usted tenga perdón de pecados. Pero la forma de acceder a este perdón de pecados es rindiéndose, arrepintiéndose. Y es un mandato. Por eso no usamos el término aceptar a Jesús. ¿Se da cuenta? No es como que usted dice, pues lo voy a considerar. No. No hay nada que considerar. Es una orden. Manda que se arrepienta. Pero el problema de la ignorancia es resuelto. De hecho, Jesús lo dijo así, ¿no? Conocer a Jesús es conocer la verdad. Y conocer la verdad es ser hechos libres, hermanos. Los hijos de Dios, si algo celebran, es que la luz vino a nuestras tinieblas y las tinieblas fueron echadas fuera y conocemos ahora aquel que es la verdad. Vimos su luz. Ya no somos ignorantes. Por la gracia del Señor hemos visto la luz y la luz del Señor nos mantendrá en el camino correcto. El sumo sacerdote hacía eso. Pedirle a Dios, Dios, perdona la ignorancia de este hombre. No lo mates, no lo juzgues. Y eso hacemos nosotros delante del Señor, pedirle a Cristo, dile Cristo a Papá Dios que perdone nuestra ignorancia. No solo nuestra ignorancia, dice Hebreos, que también el extravío, ¿verdad? El sacerdote no solo lidiaba con la ignorancia, sino con el extravío de la gente. ¿Qué es el extravío? Literalmente pecado, la palabra pecado, hermanos, significa no atinarle a algo, ¿sí? Como cuando usted quiere jugar tiro al blanco, pero nomás no le da. Por más que lo intenta, falla. He ahí la palabra extravío. Personas que equivocaron el rumbo, que se alejaron, que se apartaron. Eso pasaba en Israel. Eso pasa también en la actualidad. Una y otra vez los apóstoles reprenden a la iglesia. Hey, ustedes iban bien. Por ejemplo, a los Gálatas, ¿se acuerda?
Gálatas insensatos, ustedes iban bien, pero algo les estorbó. ¿Se acuerdan de las cartas allá en Apocalipsis? El que no es ni frío ni caliente, sino tibio, el que ha dejado su primer amor, el que ha dejado que el pecado se infiltre. Todos estos han extraviado el rumbo. Príncipe de paz no ha de ser la excepción, por eso necesitamos estarnos analizando continuamente, estar en la palabra, estar en el camino, mantenernos en Cristo, no extraviarnos. Y donde alguien comience a extraviarse, pedirle a Dios que nos reprenda y que nos sancione para no equivocar el rumbo. Es muy fácil extraviarse cuando no tenemos pastor, hermanos. Y por pastor me refiero al pastor Jesucristo, pastor del rebaño. Me encanta cómo Mateo 9:36 habla de este carácter de Jesús como el que tiene compasión de los extraviados. Dice Mateo 9:36, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, ¿sí? Lástima, clemencia, misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. He ahí el sacerdote. Nos vio extraviados, nos vio perdidos, dijo, vamos a juntarlos. Y reúne al rebaño, y reúne a las ovejas. Hermanos, si usted es una oveja del Señor, yo espero que usted haya experimentado más de una vez en su vida esta situación. Hay momentos en que por nuestra torpeza o por nuestra necedad nos empezamos a desviar. ¿Lo has sentido alguna vez? Una especie de frialdad espiritual, una especie de decadencia en el alma. Y de pronto algo está pasando y usted se da cuenta también, dice, como que me apago, como que ya ni me importa tanto y empieza la decadencia y bendito sea el Señor, algo pasa en nuestro ser que dice, no puede ser así, no puedo seguir en este camino, tengo que volver a avivar mi gozo en el Señor, tengo que perseverar. Ese no es usted obrando, ese es el Espíritu de Dios obrando, diciendo, no es por allá, usted necesita a Cristo. Ese es el trabajo pastoral de nuestro gran sacerdote que está lidiando con nuestro extravío, que no nos deja irnos. No siempre es cómodo. Muchas veces esto viene acompañado de alguna reprensión de Dios. A veces incluso Dios nos retira ciertas bendiciones para que al vernos nosotros desamparados digamos, caray, necesito acordarme de Dios. Pero aunque no siempre es cómodo, créame, es lo mejor que usted puede experimentar en su vida. Si en un momento de decadencia espiritual, de enfriamiento espiritual, Dios le da una especie de jalón de orejas, una especie de zape espiritual, dele muchas gracias a Dios. Si usted está siendo objeto de este jalón del pastor, trayéndole de su extravío de vuelta a la comunión con Él. Eso significa que le importa al pastor. Eso significa que el gran pastor de las ovejas le tiene en cuenta. Peligrosísimo, lamentable sería que alguien de nosotros fuese dejado en ese extravío y Dios no hiciera nada. No sería más que señal de que no somos ovejas, de que nos engañábamos a nosotros mismos. Así es que este gran sumo sacerdote intercede por nosotros, cuidándonos de nuestro propio extravío. Y sigue diciendo Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 5 del 1 al 2, que el sacerdote se muestra paciente con los ignorantes, con los extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad. Hermanos, nuestra debilidad requiere un sacerdote. ¿Qué es debilidad? Debilidad es no poder hacer las cosas. Yo no le pido al Axelito que cargue un garrafón de agua, ¿no? No puede, es débil. Sería tonto de mi parte que haciendo que lo cargue y viendo que se le cae y se rompe, lo castigue, ¿no? ¿Por qué se te rompió? Pues porque no puede cargarlo. Él es débil. No va a poder. ¿Sabe? Una palabra que en la Biblia debió traducirse en vez de debilidad es la palabra inútil. Es que es muy fuerte, ¿verdad? Inútil es que no es útil, que no sirve. Me pasó un día. Tenga cuidado, las cosas baratas salen caras. Compré en estas tienditas donde todo vale como $1.
un martillo, vi un martillo chiquito, un martillo bonito, y me pongo a querer zafar algunos tornillos. En el primer intento, el triste martillo quedó todo chueco, doblado, parecía de aluminio el martillo. ¿Qué fue ese martillo? Inútil. ¿Dónde acabó? En la basura, por inútil. No sirve. Es débil. Necesito un buen martillo. Bueno, esa es la idea detrás de la palabra debilidad. El pueblo de Dios debiera mantenerse firme en obediencia y perfección y sometimiento. ¿Sabe cuál es la triste realidad? No puede. Es inútil. Aun cuando lo intentemos, Hermano, usted puede decir, no, pastor, sí, yo me voy a esforzar de aquí hasta las 6 de la tarde por cumplir los 10 mandamientos. Man, no va a poder ni de aquí a las 3 de la tarde. No se puede. Debe intentarlo. Pero aún en nuestros mejores intentos, quedamos lejos de la perfección. Por eso, Romanos 5:6 es un pasaje interesante, importante y lleno de esperanza. Cristo, cuando aún éramos débiles, entiéndase, inútiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Los impíos, los pecadores, los transgresores, los que no podían. Lo que para nosotros era imposible, Cristo lo hizo posible. Nosotros éramos inútiles y Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Cumplió la ley perfectamente, va a la cruz, nos traspasa su perfecta obediencia, carga con nuestra inmunda culpabilidad. Ese glorioso intercambio lo resuelve todo, hermanos. La ira de Dios cae sobre él, la gracia de Dios nos es ofrecida a nosotros. Éramos aborrecibles, abominables y terminamos siendo amados por Dios. Porque Cristo Jesús, con su gracia, con su caridad, teniéndonos lástima, teniendo misericordia de nosotros, se compadece de su pueblo y con este corazón clemente resuelve nuestra ignorancia, nuestro extravío, nuestra debilidad. Por eso esta reunión es en honor a Cristo, el que lo hizo todo por nosotros, el que de hecho en este momento, hasta esta hora, está intercediendo ante el Padre por nosotros. Y aunque Steve y yo nos vamos a ir de aquí, el culto va a terminar en un momento, Él seguirá intercediendo por nosotros toda esta tarde. Y cuando llegue en la medianoche, Él sigue intercediendo por nosotros. Y mañana lunes y entre semana, día y noche, nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por nosotros, pidiendo que el Señor, Dios Padre, nos libre del pecado y la condenación y poniendo como garantía su sangre. Él ya pagó, Él ya ofreció el sacrificio perfecto, por eso somos muy afortunados en tenerle por Rey y Salvador. En ese orden, Rey y Salvador. Si Él es nuestro Rey, entonces podemos confiar que su sangre nos bendice. No podemos esperar bendición y salvación si no le tenemos por Rey. El paquete completo es rendición a Cristo para tener la salvación de Cristo. Así funciona la redención. Cristo es Rey y sacerdote y por lo tanto Él gobierna nuestras vidas y Él redime nuestras almas del pecado. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me escondo.